Muy bien, buenas noches hermanos. Buenas noches. Vamos a compartir esta noche la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a volver a tomar un tema que tomamos hace mucho tiempo. Creo que es importante volverlo a tomar después de debe ser como 8 años más o menos. La doctrina del Espíritu Santo. Es un tema vasto, muy interesante, que corresponde que lo sepamos como hijos de Dios, en el cual marcamos diferencia con distintas denominaciones. Hay muchas personas que opinan que no es tan bueno interiorizarse tanto en la doctrina, porque la doctrina nos separa. Dice, la iglesia es una, y muchas veces la doctrina nos separa a uno de los otros. Pero hay una enseñanza y hay muchas interpretaciones. La palabra no se equivoca. Lo que muchas veces estamos cerrados en nuestra interpretación, y eso es lo que nos hace pensar distintos. Si bien el Señor va a hacer la separación del trigo y de la cizaña, es muy importante comprender bien la enseñanza. Comenzamos diciendo que es doctrina. Doctrina es enseñanza que se da, es una instrucción, esa es la doctrina, es la instrucción. En este caso, es la instrucción de la palabra de Dios con respecto al pensamiento, a la enseñanza global de la Escritura. Y dentro de esa enseñanza global de la Escritura hay distintos temas que no podemos dejar de comprender, de saber. Al comprenderlo vamos a ver la diferencia de interpretación de nuestra denominación con otras denominaciones. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo a guardar la sana doctrina. Vamos a ver eso, el primer versículo que vamos a leer es en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice 2 de Timoteo 4:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra de Dios nos llama a obedecer a la palabra de Dios, a ser guiados por Él, y a muchas veces, por estar en el camino correcto, por estar en la interpretación correcta de la Escritura, sufrir a causa de la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos muy bien que el enemigo del hombre, Satanás, desde un principio ha querido minar, contaminar la palabra de Dios, desviar al hombre de las verdades bíblicas. Pero cuando el hombre ha llegado al conocimiento de la verdad, Satanás sabe que gran parte de su batalla está perdida. Pero
él sabe muy bien y conoce muy bien que puede no matar al soldado, pero sino herirlo. Y por todos los medios va a tratar de lograr que no sea ese soldado productivo. Y es ahí donde entran las malas enseñanzas. Somos salvos, vamos al cielo, hemos comprendido que Cristo murió por nosotros, le hemos pedido perdón, Él ha limpiado nuestra vida, pero ahí viene la mala enseñanza en la cual interpretamos mal la Escritura y no nos deja tener una tarea eficiente para el Señor. No ganamos almas, no vivimos vida de santidad, no le honramos con nuestros bienes, con nuestra vida, y allí no somos productivos para la obra de Dios. La fe cristiana se basa en la doctrina bíblica. Nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es la enseñanza de la Escritura. No podemos tener fe en algo que no lo hemos entendido, que no lo hemos comprendido. Si nosotros tenemos fe en cosas que no están escritas en la palabra de Dios, eso no es fe de Dios. Eso son creencias que tenemos nosotros. Y Dios va a actuar conforme a lo que está escrito en su palabra. No le pidamos a Dios cosas que Él no ha dicho que Él iba a hacer o que Él enseñe. Podemos tener muchos buenos deseos de un montón de cosas, pero si no están fundamentadas esa fe en lo que está escrito en la Biblia, no vamos a ir a ningún lado. Esa es una fe que no tiene sentido. La fe cristiana se basa en la doctrina acerca de la palabra de Dios y en su interpretación, en lo que nosotros interpretamos, la verdadera interpretación. ¿Cómo interpretamos la Escritura? Los hermanos libres, bueno, nuestro método de interpretar la Escritura es literal. Leemos según como dice la Biblia, interpretación literal. ¿Qué dice? Eso es lo que nosotros creemos. Gramatical, porque entendemos en qué lenguaje está escrito, qué quieren decir cada una de las palabras. Histórico, literal, gramatical y histórico. Hay un mensaje que Dios ha tenido para los antiguos, primeramente un compromiso con un hombre, después un compromiso con una nación, con una familia, después con una nación. Y ahora, últimamente, a partir de la obra de Cristo en la cruz, tiene una relación distinta con el hombre, por medio de Cristo. Histórico, el mensaje que era para el pueblo de Israel difiere del mensaje a la iglesia. Por eso decimos que es histórico. Entonces, literal, gramatical, histórico. Ese es nuestro método de interpretación. Así interpretamos la Escritura. Hay otros que interpretan alegóricamente la Escritura. Y le dan sentido espiritual a muchas cosas que la Biblia no asegura cosas que interpretan. Dejamos libre a nuestra imaginación la interpretación de la Escritura y nosotros no hacemos así. El estudio del Espíritu Santo, como decía, es parte de la doctrina, como dice, de la sana doctrina que enseña la palabra de Dios. No es ni más importante ni menos importante, es una parte. Y como toda parte de la Escritura tiene que ser estudiado, no lo podemos dejar aparte. No lo podemos preponderar el estudio del Espíritu Santo. Conocemos algunas dimensiones que dan mayor preponderancia al Espíritu Santo que al Señor Jesucristo muchas veces. No podemos hacer eso. Por eso es necesario que lo estudiemos, lo aprendamos y también así podamos transmitirlos a la gente que nos rodea. Ahora, esta palabra, neumatología, está formada en una palabra griega que se llama, que es neuma, que significa espíritu, viento, aliento. Es el estudio del espíritu. Ahora, cuando uno hace un estudio de un tema,
como este en la Escritura, es necesario que uno recurra a toda la Escritura. No podemos tomar solamente una parte, no podemos tomar solamente el Antiguo Testamento, digamos así, para estudiar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es revelado aparte a lo largo de toda la Escritura, tiene su preponderancia en toda la Escritura. Por eso es necesario que estudiemos en su totalidad el tema. El estudio del Espíritu Santo es una doctrina bíblica. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos consultar otro libro que no sea la palabra de Dios para estudiar esto. Por ejemplo, si uno quiere estudiar la vida del general San Martín, hay muchos compendios en los cuales uno puede buscar distintos autores y distinta información va a completar el conocimiento acerca de la vida del general San Martín. Y así muchos otros temas que nosotros podemos consultar. Ahora, el puro y exclusivo estudio del Espíritu Santo está en la palabra de Dios. Si Dios no lo hubiese querido revelar por medio del Espíritu Santo, no tendríamos noción acerca del Espíritu Santo. Como decía, el estudio del Espíritu Santo es un pedazo así, digamos así, de este conjunto global de la enseñanza bíblica. Pero dentro de esta enseñanza bíblica sí hay que nombrar que el centro de la enseñanza bíblica es el Señor Jesucristo. Él es el personaje principal a lo largo de toda la Escritura. Y lo podemos ver en todos los libros, reflejado como Dios iba mostrando la obra que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario para redimir, para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Vamos a estudiar el Espíritu Santo. Eso no significa que vamos a desplazar al Señor Jesús del centro de la escena. Él es el tema principal del Señor Jesucristo de la Escritura. Y el Espíritu Santo mismo se encarga de darle todos los honores, digamos así, al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es como aquel presentador que en un evento va a presentar a alguien que viene después de él y va a nombrar todas sus virtudes. Es como, no sé si alguna vez vieron una pelea de boxeo, y allí antes que comience el combate vienen los dos boxeadores y hay un señor que toma un micrófono y anuncia a los retadores, a cada uno de los contrincantes. Y él dice sus peleas, sus victorias, de dónde viene, su nombre, su apodo, y al final termina diciendo su nombre bien prolongado, con mucho estruendo, para hacerlo más fabuloso. Bueno, esa es la tarea del Espíritu Santo. Él está para enaltecer a la persona del Señor Jesucristo. Él está para que el hombre pueda entender el plan de la salvación. El Espíritu Santo está para que el hombre se dé cuenta cuál es su condición. Y eso es lo que primero hace cuando entregamos el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo se va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la tarea que hace el Espíritu Santo. Somos pecadores, estamos condenados, hay un juicio y ese juicio ya estamos condenados por nuestra desobediencia a Dios. Y un día vamos a tener que presentarnos delante de Él. Ese es lo que hace, el trabajo que hace el Espíritu Santo en una persona que no conoce a Cristo todavía. Entonces, el personaje principal es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y la tarea del Espíritu Santo es que el mundo conozca, que el hombre conozca cuál es su verdadera condición y por qué está en condenación.
Es primordial comprender que en esta doctrina del Espíritu Santo, dentro de la doctrina del Espíritu Santo, hay una doctrina también que corresponde a la personalidad del Espíritu Santo. Como decía, a lo largo de la historia se ha querido tergiversar el mensaje de la palabra de Dios. Se ha querido minimizar y ha habido muchas corrientes extrañas que han confundido pensamientos humanistas traídos del pensamiento de hombre que se han querido adaptar a la fe cristiana. Pensamos que es algo nuevo y no, eso es desde la primera época de la iglesia, ¿no? Allí vemos la carta a los Gálatas, donde Pablo corrige muchos pensamientos que venían del gnosticismo, pensamientos humanistas que querían minar la iglesia, contaminar la iglesia. Entonces se encarga de dar una buena enseñanza, y esto ha seguido y sigue hasta el día de hoy. Tengo un dato allí en el siglo IV, un tal Arrio, fundador del arrianismo. Él decía que el Espíritu Santo era una energía desplegada por Dios. Eso era el Espíritu Santo. Bueno, Arrio también decía que el Señor Jesucristo era un ser inferior a Dios. Él no lo ponía a la par de Dios. Doctrinas erradas, doctrinas que confunden, pensamientos de hombres que no están fundamentados en la palabra de Dios. Ahora, como decía, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Ahora, cuando nosotros pensamos en una persona, pensamos en alguien que vemos, ¿no? Tiene un cuerpo, pero sabemos que el hombre, Dios lo ha creado tripartito. Tiene un cuerpo físico que vemos, pero también tiene un espíritu que entrega a Dios y una alma que nos conecta con los sentimientos. No podemos ver el espíritu, no podemos ver el alma, pero existen. Y es parte principal del hombre, porque este cuerpo un día va a dejar de existir. Este cuerpo un día se va deteriorando con el correr de los años. Este cuerpo no está, pero sí nuestra alma y nuestro espíritu, porque eso Dios le ha dado eternidad, le ha dado un principio y no le ha dado un fin. Por eso es importante que el hombre decida dónde va a pasar su eternidad. Dios nos da la posibilidad de poder elegir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Entonces, decimos que el espíritu es una persona porque tiene los atributos de una persona. Y una persona no es persona por su cuerpo, es persona por su espíritu. Porque eso es lo que verdaderamente trasciende la eternidad. Un día este cuerpo se va a separar del espíritu. La palabra de Dios dice que este espíritu va a volver a Dios porque le corresponde, él es el creador, y va a volver a Dios. Se va a separar. Vemos tristemente cuando vamos a alguna sala velatoria, vemos solamente el cuerpo de aquel ser querido, de aquella persona que conocíamos. Ya no está su espíritu, ya no está la esencia, ya no está el que le daba vida, que es su espíritu, su alma. Ahí solamente quedan los restos mortales. Ese espíritu es el que le da característica de persona. Lo otro es solo un conjunto de células que se van a destruir. Lo verdadero de la persona es su espíritu. Eso es lo que Dios nos ha creado allí en la concepción de nuestro Padre y nuestra Madre para la eternidad. Ahora, decimos que el espíritu, a pesar de no tener cuerpo, es una persona porque tiene atributos de persona.
Tiene atributos. Entonces vamos a ver esta noche 3 atributos que tiene el Espíritu y tenemos nosotros como personas. Tenemos cada uno como persona. El primero es el intelecto, es nuestra inteligencia, eso nos hace personas, nuestra inteligencia. Algunos la tienen más desarrollada, otros menos, pero tenemos inteligencia, podemos decidir, podemos entender, podemos comprender, podemos recibir enseñanza, podemos tomar decisiones. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Dice capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice que el Espíritu escudriña. ¿Eso qué es escudriñar? Es examinar. Un ente no puede examinar, un objeto no puede examinar. ¿Quién puede examinar? Una persona con mente, que puede darse cuenta, que tiene raciocinio, que tiene moralidad, que puede decidir. Bueno, eso hace el Espíritu. Por eso decimos que es una persona, aún sin tener cuerpo, es una persona. Romanos 8:27. Dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Interpreta, no solo observa, sino interpreta cuál es la situación, cómo estamos, verdaderamente qué sentimos. Eso hace el Espíritu Santo. Y creo que cuando uno verdaderamente tiene el concepto de que es una persona, por ahí muchas veces no interpretamos que el Espíritu Santo es alguien que está en nosotros. El Espíritu Santo Dios lo coloca en la vida de la persona que recibe a Cristo como Salvador. Es una marca, el Espíritu Santo, es un sello. Es una identificación. Dios identifica a los que son suyos con el Espíritu Santo. Pero no es una marca, es una persona. Muchas veces tenemos cuidado de tratar a un niño, ¿no? Tratamos a un niño de una forma delicada. No tratamos a todas las personas de la misma forma, tenemos que ser sinceros. Hay algunos que somos más ásperos, hay algunos que somos más suaves, con algunos somos más enérgicos. Bueno, pero tenemos una relación, aunque no nos demos cuenta, tenemos una relación con el Espíritu Santo, porque es una persona. Dice la palabra de Dios que está en nosotros, mora, vive en nosotros, no se va. En el momento que hemos recibido a Cristo como Salvador, Dios lo coloca en la vida del hombre. Y allí está para guiarnos, para hablar a nuestro espíritu lo que Dios quiere decirnos. Por medio de su palabra, por medio de la enseñanza de los hermanos, por medio del ejemplo de los hermanos, el Espíritu va a hablar a nuestro espíritu. Y tenemos una relación con Él. Hay personas que tenemos mejor relación, ¿no? Tenemos amigos. ¿Sí? Tenemos amigos. Algunos tratamos bien, a otros tratamos más o menos.
A algunos le tenemos respeto, a otros los menospreciamos. Ahora, con el Espíritu Santo también tenemos una relación. ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? Que es una persona. ¿Cómo le tratamos? Vive con nosotros. Dios lo ha colocado, no se va, está en todo momento. La palabra de Dios nos anima a darle preponderancia al Espíritu Santo, a tenerlo en cuenta, a buscarlo para la enseñanza, el aprendizaje de la palabra de Dios. Así que Él está queriendo enseñarnos principalmente la palabra, guiarnos en este mundo para no equivocarnos, transmitirnos el mensaje de Dios según la ocasión y según el tiempo para nuestra vida. Dice, a ver, 2 Corintios 13, 2:13, perdón, 2 Corintios, creo que es este. No, perdón, 1 Corintios 2. Dice, lo cual también hablamos con palabras, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así vemos que el Espíritu Santo enseña, nos está enseñando. Ahora, podemos ser alumnos buenos con respecto al Espíritu Santo o podemos ser alumnos malos. Muchas veces echamos la culpa al profesor, es que no le entiendo, es que no sabe explicar, es que no, por eso me tengo mala nota. Qué fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Y no asumir la responsabilidad de que hay otro que tiene buena nota. ¿Por qué el otro tiene buena nota? Y bueno, porque tal vez se habrá preocupado más. Bueno, el Espíritu enseña. No creo que Dios va a decir, bueno, a este le voy a enseñar menos y a este le voy a enseñar más. La enseñanza es para todos. La palabra de Dios en Santiago nos llama a pedir sabiduría. Dice que falta de sabiduría, pídele a Dios. Ahí está, el Espíritu para enseñarnos. ¿Queremos honrar a Dios en nuestra vida cada día más? Bueno, digamos, Dios nos va a decir no. Dice que Dios da esa sabiduría sin reproche, no reclama nada, le entrega. Para todo el que quiera, allí está. El Espíritu para enseñarnos acerca de la palabra de Dios. Entonces, decíamos primeramente que el Espíritu es una persona porque tiene intelecto. Segundo, porque tiene emociones. Tenemos emociones. Sufrimos, nos ponemos bien, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, alegres. El Espíritu Santo también. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar es entristecer. A veces entristecemos a las personas con nuestro comportamiento. Qué triste cuando hacemos algo, nos dejamos llevar por nuestros impulsos y decimos una palabra de más y vemos la respuesta de la otra persona, su cara, su emoción, y nos lamentamos. Qué mal, y ya no se puede volver atrás, ¿no? Las palabras no se pueden borrar, ya quedan grabadas. Bueno, eso también sucede con el Espíritu Santo. Hay una dedicación por parte de él de querer enseñarnos. Lo hemos aprendido, pero cuando llega a la práctica sacamos cero, mala nota. He entendido, escuché el mensaje,
Leí la Biblia, entendí muy bien, pero cuando llega, vamos a ponerlo en práctica, sí. ¿Qué sucede? Conozco profesores que tienen mucha dedicación y lamentan que sus alumnos no puedan progresar. Y hay grupos que vemos que se esfuerzan y uno se alegra, que es bueno, que se progrese, que es un lindo grupo, los padres se preocupan por los alumnos y vemos cómo avanzan, cómo aprenden, y hay otro grupo que no avanza, que está estancado. Y la vida espiritual, la vida de santidad es personal. No le puedo atribuir, bueno, porque en la iglesia son todos fríos y por eso yo soy frío. Y porque en la iglesia son todos tibios y por eso yo soy frío. No, la vida cristiana es una vida personal con Dios, una relación personal. Que yo soy influencia para el grupo, por supuesto, pero yo no le puedo atribuir al grupo mis derrotas. Mi vida alejada de Dios, mi vida chata con respecto a las cosas de Dios. Tengo que preocuparme por mi vida espiritual para progresar y para ser verdaderamente un fiel testigo del Señor Jesucristo. No podemos entristecer los objetos. Se rompió el auto, usted le da un portazo, levanta el capó y mira, ahí se rompió. Lo golpea, el auto no siente, no tiene emociones. Las personas tenemos emociones. Y el Espíritu Santo se entristece ante nuestras derrotas. Cuando no avanzamos en la vida cristiana. Y entonces dijimos que el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto, tiene emociones y por último tiene voluntad, como usted y yo. Tenemos voluntad. Decidimos qué voy a hacer. Me quedo en la cama 10 minutos más, sonó el despertador, me quedo un ratito más. Y después, ya se me pasó media hora. Yo decido qué voy a hacer. Bueno, tenemos voluntad. El Espíritu Santo también. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 11. Primera de Corintios 12, 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el momento que el hombre llega al conocimiento de la verdad, recibe a Cristo como Salvador, Dios otorga el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Otorga una cualidad extraordinaria al hombre que la Biblia denomina como don. Y este don es una facultad extraordinaria la cual el hombre va a utilizar no con fines personales, sino para promulgar el Evangelio de Dios o promulgar la enseñanza de la Escritura. Esos son los dos fines. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Otorga esos dones. Algunos los hace evangelistas, les coloca ese don, evangelistas, otros son maestros, donde fe, de ministrar, existen varios dones. Bueno, eso hace el Espíritu. Él decide, Dios le da la atribución de decidir nuestros dones. Tiene voluntad de repartir como Él cree que es conveniente. Distribuye dentro de lo que son sus hijos. Vamos a otro versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo decide. Y allí vamos a leer 5 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo
capítulo 16, comenzando del versículo 6. Hasta el número 10. Dice, atravesando Frigia y las provincias de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Allí estamos, el Espíritu Santo dice, no, en Asia no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Allí el Espíritu Santo diciendo, esto sí y esto no. Ahí vemos la voluntad. Muchas veces queremos hacer cosas fuera del Espíritu. Voluntad propia. ¿Por qué pasa eso? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento del Espíritu. Por eso tenemos que estar comprendiendo la palabra de Dios, estudiándola en oración, y si podemos consultar a un hermano de nuestra confianza, digamos así, a nuestro pastor, no pastor por título, sino aquel que nosotros tenemos en estima y consideramos que espiritualmente está mejor que, digamos así, mejor que nosotros, alguien de consulta espiritual, mejor todavía. El Espíritu Santo es una persona porque tiene voluntad, y dijo no. ¿Está diciendo sí del Espíritu Santo lo que queremos hacer? ¿O está diciendo no? Bueno, tenemos que estar verdaderamente comprendiendo que a veces que el Espíritu dice sí y a veces dice no. Que podamos obedecerle en todo momento. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo está nuestra relación con esa persona? ¿Somos obedientes? Dice que el Espíritu Santo es como un mayordomo. Un mayordomo no es el dueño de la casa. El mayordomo es aquel que acomoda la casa, que limpia la casa, que la arregla. Bueno, esa casa es nuestra vida. Y ahí el dueño de nuestra vida somos nosotros. El mayordomo está para hacernos las cosas más fáciles con respecto a Dios. Él quiere guiarnos, quiere sacar lo malo de nuestra vida y colocar lo bueno, lo que Dios desea. Ahora nosotros podemos decidir qué hacemos. Dejamos que este mayordomo acomode la casa, la arregle y la ponga linda. O, bueno, la quiero tener un tiempo linda, nada más, porque no siempre. Hay veces que quiero hacer lo que a mí me gusta. Y lo que me gusta muchas veces no es bueno. Entonces ensucio la casa. Y esta casa está sucia. Y él la limpia, y yo le vuelvo a ensuciar. Eso hace el Espíritu Santo. Él comanda nuestra vida. Vemos cuando el empleado, porque esa es su tarea, el empleado viene y limpia la casa, queda todo ordenadito. Ay, qué lindo tener la casa limpia, ¿no es cierto? Cuando viene alguien nos ayuda a limpiar la casa. Ahora pasan unos días y como no limpia, se empieza a ensuciar. Bueno, eso es el Espíritu Santo. Lo podemos tener al mando de la limpieza, de acomodar todo. O podemos tomar nosotros las decisiones. Él tiene las órdenes del Padre. Nadie tiene mejor orden que Él. Entonces, que procuremos ser guiados por Él. Y termino leyendo el último versículo en Romanos capítulo 8, versículo 12. Y aquí terminamos. Romanos 8, 12. Romanos 8.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando habla carne, habla de nuestros deseos, nuestros propios deseos, que no son los deseos de Dios. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una vida de pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el Espíritu actuando en nuestra vida, guiando nuestra vida, hace morir las obras de la carne, viviréis, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu? Aquellos que son hijos de Dios. No pidamos el Espíritu porque eso lo otorga Dios. Y eso se lo da a aquellos que han rendido su vida a Cristo. Que han dicho, yo soy pecador. Yo sé que por lo que dice la Biblia me voy al infierno. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y eso nos habla de separación. Todos vamos a morir, seguramente, en algún momento. Pero un día vamos a presentarnos delante de Dios. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con Cristo? ¿Recibiste mi regalo, que era Cristo? Y hoy, hasta el día de hoy, sigo otorgando el perdón de los pecados. Porque Él pagó los pecados en la cruz del Calvario. Él murió para que vos puedas ser libre de los pecados. Y ahora está en nosotros, cada uno de nosotros, decidir, ¿qué hago? ¿Acepto ese regalo que Dios me quiere dar, el perdón, o lo rechazo? Si lo acepto, Dios me da ese espíritu que me va a guiar a no equivocarme. Para eso está el Espíritu, para que no nos equivoquemos, para que honremos a Dios, para que le sirvamos, para que hagamos lo que Él verdaderamente quiere para nuestra vida. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros, no lo malo. Ahora, si no está eso en nosotros, dice la Biblia que no somos hijos de Dios. Y en esta noche te confronto, ¿sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Si no lo hiciste, hacelo. Está en vos la decisión, no la puedo tomar yo, no la puedo tomar Dani, nadie la puede tomar así. Tenés que tomarla vos. Y tenés que hacerlo pronto. Dice, hoy es el día de salud, hoy es el día que Dios te da la oportunidad. Recibir a Cristo como Salvador.